y a los que nos están siguiendo por Facebook. Hoy día seguimos, es la continuación casi de la charla de ayer, pero ya es la aplicación de cómo, ayer eran cuáles son las fases, los giros que pueden comenzar, y hoy día cuál es el procedimiento que tienen que seguir las compañías para poder inscribirse en el SISCOBIT. Recuerden que si ustedes tienen una oficina, un almacén y locales, pueden hacerlo por etapas o todo junto. Va a depender de cuándo quieran ustedes entrar o no a sus funciones. Así que hoy día ahora Dani nos va a dar la charla sobre plataforma SISCOBIT y fiscalización de Sensopas, que es el nuevo procedimiento del cual el Ministerio de Salud le ha delegado a esta entidad para que pueda hacer la fiscalización de los permisos, ¿no? Así que adelante, Dani, con tu charla. Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a presentar, como sabemos, hacer un pequeño preámbulo. El SARS-CoV-2, el COVID-2019, trajo muchas modificaciones a nivel global y en el Perú no fuimos la excepción. De hecho, se detectó el primer caso en la primera semana de marzo y hasta el 15 de marzo se decretó la primera disposición, el primer decreto supremo, que fue el 044, en el cual se declaró el estado de emergencia a nivel nacional y con ello la limitación al ejercicio de distintos derechos que nosotros tenemos y el más importante, de la libertad de tránsito. Eso conllevó a que vamos a estar en aislamiento o llámese también cuarentena todos. Pero eso también vino de la mano con una paralización en todas las actividades comerciales que existen. Todos dejamos de trabajar y entonces luego de más de un mes, casi mes y medio, ya empezaron a orientarse ciertas pautas que permitan la reactivación económica y de allí que la famosísima resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud es la que estableció aquellos lineamientos generales en donde van a circular todas las disposiciones que debemos de tomar en cuenta aquellos que vamos a regresar a nuestro trabajo. No para los que vamos a hacer teletrabajo, sino los que vamos a regresar. Y entonces se debe establecer un plan de vigilancia, control y monitoreo para poder reanudar las actividades. Aún no se había establecido qué actividades iban a renovar. Ya se estaban estableciendo las fechas y hacia el 2 de mayo se estableció la primera fase. Con el decreto supremo 080 de la PCM, se estableció ya las fases, cómo es que se iba gradualmente a reactivar la economía en el Perú. Y entonces, en esta primera fase ya habían algunas actividades que ya podían empezar a desenvolverse. Sin embargo, todas debían de pasar un procedimiento en el cual, para poder yo reanudar mis actividades, debo tener un plan que me permita proteger a mis trabajadores, protegerme a mí y, de ser el caso, proteger también a mis clientes, porque en la primera etapa también coberturaba hacia los clientes en aquellos sectores donde interactuaban, por ejemplo, restaurantes. Era necesario para esa primera etapa cierto procedimiento que ahora lo vamos a conversar brevemente. Hacia el 4 de junio, un mes después, se aprobó la segunda fase, la reanudación de la segunda fase, y con esto también se modificó ciertos lineamientos de cómo debo reactivar mis actividades, porque al inicio yo tenía que solicitar al sector al que pertenezco, si soy construcción, al Ministerio de Construcción, si es que pertenezco a Produce, si me pertenezco al Ministerio del Interior, debía yo solicitar a cada sector que autorice a mi empresa para poder recién ante el Ministerio de Salud obtener mi certificación para poder empezar a operar. Con el Decreto Supremo 101 eso cambió y entonces ya no va a ser necesario que yo haga todo ese procedimiento y ahora lo vamos a detallar. El 10 de junio, hace un poquito más de una semana, salió la resolución ministerial 377, también del Ministerio de Salud, en donde han delegado en el Sensopas la fiscalización de todos los planes y a todas las empresas que se han reactivado. Hoy, hace unas horas, esto acaba de salir hace muy poco, ha salido el decreto supremo también de la PCM, el número 110-2020, donde ya están autorizando a partir del 22 de junio que empiezan a reactivar sus actividades, reanudar sus actividades, los centros comerciales, tiendas por departamento y los conglomerados comerciales que hubiese. También
aquellas actividades pendientes en los mercados. Entonces, cuando estamos, el día de ayer hemos hablado de los planes, de las fases, cómo se van a reactivar. Hoy, para que cada una de esas empresas se puedan reactivar, deben de estructurar su plan de prevención, control y monitoreo. Entonces, empecemos por identificar qué significa y qué debe de contener este plan. Y pues lo más importante es que el plan debe buscar prevenir, vigilar y controlar que mis actividades no representen un mayor riesgo frente al COVID. Y de ser el caso que sea imposible de poder mitigar el riesgo, de tenerlo completamente identificado y establecer medidas, por ejemplo, EPPs, mayor distanciamiento, probablemente aislamiento a algunos trabajadores para que puedan desarrollar sus actividades. Es allí que se identifica que en el plan ese debe ser el objetivo principal. Como objetivo secundario o específico podemos establecer que el regreso o reincorporación de los trabajadores debe mantener cierta pauta, porque hemos estado todos en cuarentena, vamos a regresar a realizar nuestros trabajos, entonces en estos casos que vamos a regresar, ok, ¿qué pautas o qué lineamientos se debe establecer para que de pronto alguno de nosotros no vaya a venir contagiado y terminar de contagiar a todos? Y por último, y más importante, que este plan debe ser sostenible, que no debe ser solamente para presentarlo, sino que aquel plan se pueda mantener en el tiempo y que estas medidas de verdad signifiquen cierta prevención frente al COVID. Y entonces, si yo ya tengo especificado mi plan, ¿para quiénes o qué empresas son las que deberían de elaborar, estructurar, presentar su plan? Pues la respuesta es bien sencilla, todas las empresas, todas las actividades, excepto las personas naturales, pero los demás todos deben de presentar su plan, inclusive las que no dejaron de operar. Por ejemplo, aquellas empresas de alimentos, cadenas de abastos, o hospitales, o inclusive vigilancia o cualquier actividad que estuvo exonerada en el primer decreto donde se indicó el 044, donde se indicó que todos manteníamos en casa, excepto ciertas actividades que garanticen el desenvolvimiento de la vida normal, alimentos, seguridad, salud. Inclusive ellos también deben presentar su plan. Aquellos que vamos a regresar, que estuvimos en cuarentena y que vamos a regresar a nuestro trabajo, debemos estar incluidos o debemos entender nuestro plan. Y la reincorporación corresponde a aquellos trabajadores que lamentablemente pudieron haber sido contagiados con el COVID y producto del contagio han estado hospitalizados o en aislamiento en sus hogares. Ellos merecen un tratamiento especial también, porque se debe de llevar el alta clínica para recién poder pensar en un regreso al trabajo. Entonces, ¿quiénes debemos tener plan? Todos, pero dentro del plan se debe especificar aquellos que vamos a regresar y aquellos que van a reincorporarse porque pudieron haber estado enfermos. Se debe establecer niveles de riesgo. Y entonces, las empresas en general, todas están clasificadas de ciertos niveles de riesgo. Las muy altos son claramente personal de salud. Los que trabajan en UCI, los que trabajan en laboratorios COVID, los que trabajan haciendo limpieza, inclusive en el área de UCI, los que trabajan en una morgue haciendo necropsia, ellos son muy alto riesgo. Alto riesgo sigue siendo personal de salud, pero ya no necesariamente relacionados con el COVID, pero trabajan en un centro de salud. Y aquellos trabajadores que representan un nivel mediano de riesgo son aquellos que por la naturaleza de su trabajo no son de salud, pero que por la naturaleza de su trabajo deben de estar a menos de 1 metro de distancia de otra persona. Por ejemplo, atención al cliente, vigilantes, limpieza, ellos son de mediano riesgo. Y de bajo riesgo son aquellos que pueden trabajar, desempeñarse, realizar sus funciones y quizá a estar a 1 metro o más de todas las personas. Y entonces, ¿qué establece el plan? Se basa, el soporte del plan es aquella estrategia que estableció la OIT, en donde dijo, pues, tenemos que proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo. Tenemos que buscar que esto sea entendido por todos, es decir, que no sea algo impuesto, sino que sea entendido por todos. Tenemos que procurar que
establecer ciertas medidas de prevención no significa encarecer o hacer más difícil el retorno al trabajo. Entonces hay que buscar estimular la economía y el empleo. Y por supuesto que debemos de procurar establecer planes que nos permitan reactivarnos y que de esta forma la cadena de pago no se rompa, ya no por no pago, sino porque no trabajen. Entonces, ok, vamos a ver de qué manera se puede trabajar, pero tomando medidas preventivas. Y entonces, todos los planes deben de tener 7 lineamientos siempre. 7 lineamientos. El primero, dentro del plan se tienen que establecer las medidas como yo voy a poder garantizar que dentro de mis instalaciones la limpieza y la desinfección se viene realizando desde un punto de vista estandarizado. Debemos de cuidar, debemos de evaluar la condición de la salud de cada trabajador, porque por supuesto que tenemos que cuidar que no haya agentes contaminantes, pero la misma persona tiene que estar sana y entonces tenemos que hacer alguna evaluación de la condición de su salud. Debemos de procurar que todos los trabajadores, como procedimiento interno, como de manera de persuasión, siempre hagamos un hábito del lavado y la desinfección de las manos. La sensibilización en la prevención en el contagio en el trabajo, pues todos los trabajadores debemos constantemente recibir por parte del empleador una capacitación para que podamos entender que esta prevención no es por fastidiar, no es que qué incomodidad, me lo quité un ratito, la mascarilla, estuve todo el tiempo. La idea es que la empresa pueda persuadir en hacer entender la importancia de esta prevención. Una quinta medida o un quinto lineamiento es que aquellas medidas de aplicación colectiva, es decir, que todos deberíamos de cumplir, entonces se tienen que establecer medidas para que en la empresa todos lo debemos de cumplir. Y aquí el dueño o el gerente o el administrador y el recepcionista y todos deberían de cumplir sin excepción, de manera colectiva, las disposiciones que se den. Hay que establecer algunas medidas de protección personal, algunos EPPs, que por supuesto que se van a también acá a detallar, y vigilancia de la salud del trabajador. O sea, de qué medidas también voy a ir vigilando, voy a ir monitoreando ya la salud de cada trabajador. Entonces, teniendo yo estos 7 lineamientos claros, es que yo voy a poder estructurar mi plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Los planes de una empresa que es una agencia de aduanas, de una fábrica, de un banco, de cualquier empresa, debe incluir siempre estos 7 lineamientos como mínimo. Puede establecer muchas otras cosas más, pero estos 7 lineamientos debería siempre de incluirlo, porque debe de ser parte de la prevención que la empresa va a disponer frente al contagio que pudiesen representar los mismos trabajadores, porque se tienen que trasladar en transporte público, porque vamos a recibir visitas o clientes, o etc. Entonces, teniendo claro mi plan, vamos a repasar cómo es que se venía desarrollando hasta cuando estuvo vigente el Decreto Supremo 080, cómo es que se trabajaba anteriormente. Entonces, anteriormente se establecía, yo era de la fase 1, yo presentaba mi plan al sector, llámese, por ejemplo, el Ministerio de la Construcción, ¿ok? Yo presentaba mi plan al sector. El sector me lo debía de aprobar emitiendo por un correo electrónico donde adjuntaba el oficio que me aprobaba mi plan. Una vez que yo tenía ese plan aprobado, yo lo debía registrar en el SysCovid. Recién después de eso, yo podía empezar a operar. Ese era el procedimiento normal. Cuando se ha modificado este Decreto Supremo 080 y ahora con el 101-2020, ha cambiado. Esto se emitió el 2 de mayo y entonces a partir del cambio ya no es necesario, del Decreto Supremo 101, ya no es necesario la aprobación del sector. Pues yo voy a tener mi plan y yo voy a registrar mi plan en el SysCovid y es de aprobación automática. Entonces, ya no lo debo presentar y esperar que me llegue un correo diciéndome tu plan ha sido aprobado. Ahora, presento mi plan y mi plan ya se aprueba, se da como aprobado. ¿Sí? Vamos a tener luego fiscalización en el Sensopas, que ahora se los voy a comentar.
Pero lo importante es de que se ha facilitado de algún modo la aprobación o la gestión de nuestro registro en el SIS-COVID. Hay miles de empresas que cada día están presentando sus planes, pero con esta nueva disposición, este nuevo decreto supremo, ha permitido que sin dejar de tener en consideración lo estipulado en Resolución Ministerial 239, todos los lineamientos que especificaban, ahora, si es que yo tengo mi plan y los incluyo allí y lo presento, ya es de aprobación automática. Inclusive, hasta el día viernes de la semana pasada, uno adjuntaba un PDF con el plan. Eso es uno de los cambios que se han tornado en estos últimos días. Hasta el viernes de la semana pasada, yo preparaba mi plan en mi PDF. Una vez que ya lo tenía todo listo, mi plan, adjuntaba mi plan al portal, esperaba que me llegue el correo diciéndome primero se ha registrado y luego me decían, ok, ya se aprobó. Eso era hasta el día viernes. El viernes, más o menos a partir de las 7 de la noche, el portal de SIS-COVID ha cambiado y ahora ya no se adjunta ningún plan en PDF. El portal de SIS-COVID, la plataforma, empieza a permitir el registro y ahora lo vamos a ver, lo voy a comentar rápidamente cuál es el procedimiento. No es muy complicado, son 24 pasos, pero sí el contenido de lo que debemos ir registrando debería de cuidar de que estas medidas en verdad signifiquen para vuestra empresa una prevención frente al COVID. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Y voy a tratar de mostrarlo rápidamente. Todas las empresas debemos de ingresar en saludtrabajo.minsa.gov.p. Una vez que yo ingreso, como se trata de mí, en mi caso es una empresa, voy a ir a la opción derecha donde dice empresas, entidades y personas naturales. En caso que yo sea una empresa que ya me hubiese registrado anteriormente, ya debería tener mi usuario y mi password. En caso que no lo tenga, pues ingreso donde dice nueva empresa y voy a llenar mis datos personales y los datos de la empresa. A qué sector pertenece mi empresa, cuál es el RUC, razón social, el representante legal, y es importante, y acá una sugerencia, no consignen un correo corporativo. De preferencia, debemos de buscar utilizar un correo Gmail o un correo Hotmail, no un correo corporativo porque puede generar conflicto y puede que no llegue la notificación. Normalmente dice que hay una mesa de ayuda, que es el 315-7540, pero usualmente anda ocupado, así que evitemos tener que recurrir a ellos y sigan estos consejos. Entonces, una vez que ya registraste toda tu información, te va a llegar una pantalla, gracias por registrarte, y debemos esperar a que nos llegue nuestro usuario y nuestro password a nuestro correo. Y una vez que nos llegue el usuario y password, regresamos a la misma pantalla y entonces colocamos en el RUC de la empresa y el password que te acaba de llegar. Y empezamos nuestra travesía para poder registrar el plan de nuestra empresa. Naturalmente, si es una empresa nueva, en la parte inferior no va a salir nada, no hay ningún plan aprobado. En el caso que vamos a ingresar a un nuevo plan, debemos de hacer clic en donde indica plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Y entonces, aquí es donde yo les comentaba, el registro demanda de 24 pasos, ¿sí? Los 24 pasos va a buscar en el desarrollo de los 24 incluir los 7 lineamientos que les había comentado. Y algunas preguntas más que te van a hacer como para poder registrar a tu empresa. Esos son los 24 pasos, ¿sí? Y vamos a desarrollarlos. Primero, debemos de establecer a qué sector pertenece mi empresa, si es el sector de construcción o si es que representa a servicios que están estipulados en el Decreto Supremo 101 del 2020 de la PCM. Y entonces, si es que son servicios, debería tomar en consideración que pueden ser servicios profesionales, científicos, de protección, vigilancia, alquiler de vehículos. Hay toda una glosa que ahí mismo te va a especificar a qué sector puede ser que se deba cada tu empresa, por tanto, ahí debemos de registrarnos. Una vez que elegimos cuál es el sector al que pertenecemos, vamos a empezar a registrar los datos de la empresa. Automáticamente con el RUC me va a salir a qué sector pertenece y dentro de ese sector, qué actividades forman parte. Yo debo elegir la subactividad de mi empresa
y llenar los datos que están en la parte inferior. Llámese el RUC, razón social y todos los demás datos. Una vez que ya terminé de llenar todos mis datos, vamos a darle nuevamente en siguiente, y acá lo que les comenté al inicio, acá me vuelven a hacer hincapié, que el correo que vayas a registrar no sea un correo corporativo, porque a veces no es compatible. Entonces la recomendación es no coloquen un correo corporativo porque puede ser que no llegue, ¿sí? Entonces, ya registré los datos de mi empresa, continuamos. Y entonces me van a preguntar, ¿tu empresa tiene una única sede o tiene distintas sedes? Porque se sobreentiende que tú debes establecer medidas de prevención para cada lugar en donde se van a desarrollar. Y entonces, si tuviésemos varias sedes, vamos a tener que desglosar este plan para poder ir atendiendo en cada una de las sedes cómo van a ser las medidas de prevención que tú vas a disponer para con tus trabajadores. Bien, yo ya sé que va a ser una única sede, por ejemplo, y acá me va a llegar una pregunta importante. ¿Tu empresa pertenece al Decreto Supremo 003/98 del Ministerio de Salud? ¿Qué significa esta pregunta? Está consultándote si tu empresa desarrolla actividades de alto riesgo, no del COVID, sino de alto riesgo laboral. Llámese una fábrica, cualquier tipo de fábrica, actividades de construcción, actividades relacionadas a la electricidad, gas, vapor, e importante, el servicio de salud. Porque son actividades que no por el COVID, porque este decreto es del año 98, no por el COVID, sino por la misma naturaleza del trabajo, pueden ser de alto riesgo. Y entonces, si es que yo marco sí acá, voy a tener que, adicional a todos los 24 pasos que les comenté de mi plan de vigilancia, control y monitoreo del COVID, voy a tener que registrar también mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora lo vamos a ver. Bien, nos piden que hagamos una descripción y aquí vamos a poder redactar a qué se dedica mi empresa, cuál es la actividad económica que desarrolla. Vamos en este siguiente paso, a detallar en cada una de las sedes, que en este caso, para este ejemplo, es una única empresa, una única sede, perdón, cuántos trabajadores propios hay en esta sede, puede ser que sean 15, 8, 20, 40, y cuántos trabajadores terceros hay, porque yo puedo haber subcontratado algunas de las desarrollos de actividades en mi empresa, por ejemplo, limpieza, sistemas informáticos, sistemas contables, sistemas legales, y entonces esos trabajadores no son míos, pero sí están dentro de mi organización. Entonces, ok, vamos a declararlos. Bien, y acá es donde yo les indicaba que, de ser el caso que tu empresa sí forma parte del anexo 5 del Decreto Supremo 003/98 Salud, es decir, que es una fábrica o que hace actividades de construcción o que servicio de salud, etcétera, o sea, que sean de alto riesgo, acá me van a preguntar, ¿usted cuenta con un sistema de seguridad y salud del trabajo y desea informar al MINSA? Si es que yo no soy parte de este anexo 5, ¿puedo marcar sí o puedo marcar no? Puedo marcar sí, sí quiero reportarlo, si es que deseas hacerlo, genial. Puedo marcar no, pues no deseo informárselo al MINSA. Pero no es indispensable, en caso que no seas alguna de estas empresas, no es indispensable que lo tengas y tampoco no es indispensable que lo reportes. Para efectos de llenar el plan, no es necesario que lo reportes. En caso que yo estuviese obligado, me va a cargar una pantalla como esta donde me obliga a colocar distintos documentos de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. La política de seguridad, los líneas base, el plan de capacitaciones, los monitoreos que pudiesen haber, el plan anual, etc. De ser el caso que no, voy a marcar entonces en que no y aceptar para continuar. Bien, entonces me van a preguntar, tú tienes 12 trabajadores, 15 trabajadores, 20 trabajadores, 50 trabajadores, pero para esta cantidad de trabajadores vas a tener un profesional de la salud. Normalmente los planes, hasta antes de esta modificación, es decir, hasta antes del día viernes, tú adjuntabas un PDF y se acababa. Entonces, tú puedes decir, sí, yo tengo mi profesional de la salud, pero probablemente ese profesional de la salud te asesoraba a ti y asesoraba a otras 10 empresas, 15 empresas, y entonces mensualmente él podía haber tenido 20 empresas a las que asesora, pero físicamente es imposible, porque la idea no es que asesores de papel, sino de que en realidad él pueda desarrollar una supervisión dentro de la organización, dentro de la empresa,
Por eso que ahora, ok, tienes un profesional, regístralo y vas a registrar los datos del profesional, su documento, su fecha de nacimiento, sus datos completos, qué profesión es, y también vas a registrar su colegiatura, porque tiene que ser un profesional colegiado. Puede ser un enfermero, una enfermera o un médico. En caso de ser un médico, debe registrar también su especialidad, el Registro Nacional de Especialista. Y también su teléfono y su correo. Y debes especificar cuántas horas semanales él te asesora o él te va a trabajar contigo. Y esto es porque debemos nosotros de tener a un profesional que en esas horas se dedique a la empresa. Ergo, ese profesional no puede tener más de 24 horas dictando o asesorando empresas al día. Y hay profesionales que tenían 80 horas diarias si es que sumaban a todas las empresas que tenían. Y por otro lado, habían algunos planes que habían incluido médicos que los estaban asesorando y el médico no estaba ni enterado. Entonces ahora el CENSOPAS va a fiscalizar, primero, que lo que tú has dicho sea real, que te esté asesorando, y segundo, que este asesor sea coherente en la cantidad de horas en las que pueda estar dedicándose a cada empresa. Entonces, el siguiente paso, vamos a hacer una introducción. Normalmente, y un error frecuente en la elaboración de planes que nosotros hemos venido realizando en estas semanas, es que la introducción no debe de ser una introducción del COVID, porque ya el Ministerio de Salud sabe más que nosotros de qué se trata el COVID. La introducción debe ser de nuestra empresa, a qué actividades desarrolla nuestra empresa y cómo nosotros vamos a atacar, prevenir, vigilar, controlar el COVID en nuestro desarrollo de actividades. Vamos a registrar una introducción. Los objetivos son los que les comenté hace un momento en el desarrollo de la exposición, porque todos los planes mantienen el mismo objetivo. Y ahora vamos a empezar a registrar los puestos de trabajadores, los puestos de cada trabajo, con el nivel de riesgo que tuviese. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, yo tengo un primer puesto que es el recepcionista o la recepcionista. Él tiene un nivel de riesgo bajo, medio, alto o muy alto. El siguiente puesto es de un abogado. Ok, tiene un nivel de riesgo medio, bajo, alto, elevado, muy alto. Y así, de cada uno de los trabajadores de la empresa, de los puestos de trabajo de la empresa, voy a establecer el nivel de riesgo que pudiese tener. Luego, yo he puesto primero los puestos. Ahora voy a colocar quiénes trabajan, los trabajadores. Y acá vamos a desarrollar un Excel que la misma plataforma nos lo exige. Aquí cuando tú llegues, si es que alguno desarrolla quiere ingresar el plan, aquí van a tener que descargar un formato y bajo ese formato llenar toda su nómina. Y allí se va a especificar también el teléfono y correo personal del trabajador. Y ahora se los voy a comentar por qué más adelante. Bien, entonces ya tenemos desarrollado la nómina y empezamos a ver. Te van a preguntar, dentro de tu empresa, ¿cómo vas a trabajar tú la limpieza del centro de trabajo? Ok, cada trabajador va a limpiar su espacio de trabajo o tengo personal de limpieza que diario va a estar haciendo limpieza o voy a terciarizar, subcontratar con otra empresa la limpieza. Puedes marcar las tres opciones porque puede ser que tú tengas personal de limpieza, que cada trabajador constantemente busque mantener limpio su sitio y también yo puedo subcontratar a otra empresa para que diario, todos los días temprano, busque desinfectar todo, toda la oficina. Mientras más, mejor. Pero se debe especificar acá lo que vas a hacer, porque lo que registres acá va a ser fiscalizado posteriormente. Luego me preguntan, ¿de qué manera yo me voy a asegurar que mis trabajadores diariamente cuando vienen no tienen uno de los síntomas del COVID, que es la temperatura elevada? Y entonces recordemos que todas las empresas que empiecen a reanudar sus actividades deberían de tomar la medición de la temperatura a todos sus colaboradores. Entonces, te van a preguntar acá cómo lo vas a hacer. Y yo debo registrar cuál va a ser el mecanismo, porque tú puedes tener un termómetro, puedes tener una cámara que pueda registrar la temperatura,
Es indistinto, y eso lo vas a poder decidir tú. Luego vamos a establecer la ficha de sintomatología, vamos a registrar cómo vas a manejar la ficha de sintomatología. Y en caso que tengas menos de 20 trabajadores, lo puedes hacer tú mismo, porque si tú tienes menos de 20 trabajadores no estás obligado a tener un profesional de la salud dentro de tu empresa, lo establece la 239. Si tienes menos de 20 trabajadores, ¿el responsable quién es? El supervisor de la seguridad y salud en el trabajo. Y entonces vamos a establecer, sí, una ficha de sintomatología y que va a ser revisada por nuestro propio profesional. Lo recomendable es que sea también revisado o asesorado por un profesional de la salud. Y en caso que tenga más de 20 trabajadores, entonces aquí ya debemos de haber contratado a un profesional de la salud que sea quien revise estas fichas de sintomatología. Ahora vamos a establecer dentro de nuestro plan, el mismo plan, durante la información que hemos venido llenando, vamos a establecer cuántos trabajadores, el mismo plan te va a decir, tú tienes tantos trabajadores de bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Y frente a estos trabajadores que tú tienes, ¿a cuántos y cuántas pruebas le vas a hacer? Si son de bajo riesgo o de mediano riesgo, no estás obligado a hacerlo, por supuesto que lo puedes hacer. Si son de alto riesgo o muy alto riesgo, tienes que hacerlo. Nuevamente, enfatizo, lo que consignemos en este plan va a ser después fiscalizado. No consignemos algo porque pretendamos hacer lo mejor y lo correcto, que muchas veces sucede cuando se hace un plan. Siempre cuando se hace el plan en el escritorio tratamos de hacerlo lo mejor, pero ya luego cuando lo implementamos obviamos algunas cosas y es allí donde vamos a tener problemas. Entonces, no se recomienda registrar algo que no se vaya a hacer. Vamos a establecer para el procedimiento obligatorio de lavado de manos, quién va a ser el responsable de verificar que la gente lo haga. Y debe ser, en el caso de ser menos de 20 trabajadores, puede ser que no haya un profesional de salud para que esté cautelando que se realice. Recordemos que este es un formulario, una plantilla para todas las empresas. Si es que yo tengo un profesional, puedo marcar la opción con profesional, si no, de lo contrario, la otra alternativa. ¿De qué manera voy a sensibilizar a mis trabajadores de la importancia de la prevención del contagio en el centro de trabajo del SIS-COVID? Entonces, acá te va a marcar, hay varias opciones. Yo puedo hacer algunas charlas, puedo empezar a repartir alguna infografía, puedo mandar correos o WhatsApp. Tú como empresa debes establecer de qué manera, porque acuérdate que este es uno de los lineamientos que exige el plan, de qué manera voy a poder sensibilizar a los trabajadores que tomen conciencia de la importancia de estas medidas que se están estableciendo. Asimismo, deben haber medidas preventivas colectivas, es decir, yo me tengo que lavar las manos, es una medida individual, pero de que entre todos mantengamos la distancia social, por ejemplo, ya es una medida colectiva. Entonces, acá te van a sugerir algunas medidas, pero que tú las puedes complementar con algunas otras que tú puedes establecer en tu empresa. Por ejemplo, yo en mi empresa, para poder asegurarme de que todos siempre mantengamos la distancia, voy a establecer pintas en el piso. Y entonces por este lado caminan los que van y por este otro lado los que retornan. Cuando vamos a ingresar, voy a establecer en la vereda pintas para que la gente espere, como vamos a medir la temperatura y probablemente se haga una cola, para que esperen de manera ordenada. Y así, yo puedo establecer medidas colectivas que sean para todos los trabajadores. ¿Y qué medidas de protección personal voy a establecer para los trabajadores? EPPs, alguien tiene que ser responsable de que todos usen correctamente los EPPs y que los EPPs sean adecuados para el nivel de exposición o de riesgo de cada trabajador. Y acá, de ser el caso, que yo no estoy obligado a tener un profesional de la salud, lo puede hacer el supervisor de seguridad y salud del trabajo, sin ningún problema. Pero se debe especificar en el plan, porque después todo esto va a ser fiscalizado. Vamos a tener que establecer una vigilancia permanente para aquellos casos de trabajadores que tengan alguna de las comorbilidades que la misma 239 y sus modificatorias han establecido. Y entonces, si es que mi empresa tiene puestos
con riesgo muy alto, por ejemplo, atención al público, y quien trabaja allí es, por ejemplo, una persona que tiene asma crónico, entonces debo yo establecer medidas para que él mitigar ese riesgo que él, al ser ya una persona del grupo de riesgo, puede enfrentar un riesgo mucho mayor al realizar su trabajo. Entonces debo establecer yo una vigilancia permanente para prever eso. Y de ser el caso que yo tenga estos tipos de puestos de trabajo, debo establecer un plan adicional. Para el regreso al trabajo, ¿qué medidas vamos a tomar? Dentro de mi procedimiento hemos estado 2 meses, 3 meses sin vernos las caras, y ahora que vamos a regresar, ok, a todos yo puedo establecer, les voy a hacer una prueba, les voy a hacer la ficha sintomática, les voy a preguntar antecedentes, si es que se han visto con alguna persona que estuvo contagiada o no, qué medidas voy a establecer para el regreso al trabajo. Y, de ser el caso, que ojalá no tenga algún trabajador que sí ha sido detectado positivo con el COVID, en ese caso es reincorporación, ya no es regreso, es reincorporación. ¿Qué medidas voy a tomar para con él? Debemos establecerlas dentro del plan, ¿sí? Me pregunta el plan, ¿quién es el responsable del cumplimiento de este plan? Y entonces debo establecer las funciones, ya sea del supervisor o del profesional de la salud, dentro de mi empresa. Si yo tengo profesional de la salud, ok, la responsabilidad de él va a ser, por ejemplo, él va a venir interdiario, va a estar 2 horas, va a revisar los registros que yo puedo haber tenido durante estos días, va a supervisar que la gente se esté lavando las manos, va a venir de improviso al almuerzo a ver si se respeta el distanciamiento en el comedor, etc. Entonces debo establecer cuáles son las medidas que va a tomar. Y el presupuesto que como empresa le voy a invertir. Me dice también el plan que, oye, tú como empresa debes invertir en EPPs, en insumos de limpieza, en asesoría de profesionales, etc. Y por último, este es el último paso, todo plan debe de ser siempre aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y eso debe plasmarse en un acta, y esa acta sí se tiene que adjuntar. Porque luego a aquel supervisor o al comité lo van a llamar para corroborar que él fue parte de la elaboración. Con esto ya hemos registrado nuestro plan. Con esto el plan ya está ingresado y en teoría yo ya puedo reanudar mis actividades. Cuando terminas, te permite descargar una constancia que suena muy similar a esta. No compartan esa constancia. Algunas empresas inclusive lo están poniendo dentro de su publicidad. No deben compartir esa constancia de registro, porque el código QR y lo que está por debajo del código QR es tu contraseña. Y si tú lo compartes, alguien podría ingresar y modificar tu plan. Ahora les voy a comentar lo estipulado en la resolución ministerial 377, porque hasta antes de esta resolución, hasta antes del 10 de junio, bastaba con que yo ingrese y reanudo mis actividades. A partir del 10 de junio se ha emitido la resolución ministerial, la 377, en donde el gobierno va a delegar en el Instituto Nacional de la Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, el CENSOPAS, quienes ellos van a hacer, CENSOPAS va a ser quien va a administrar el registro de todos los planes y va a supervisar o va a fiscalizar también. Y ya se le asignaron, atribuyeron facultades fiscalizadoras al CENSOPAS, ¿sí? Ellos van a poder repasar, revisar aquellos planes de todas las empresas que ya se han reanudado. Y por supuesto que van a buscar validar que lo que diga tu plan lo estés cumpliendo. Además, se establece en el artículo 2 de esta resolución 377 de MINSA que todos los meses se deben de actualizar los planes, porque lógicamente el plan no es estático, porque tú al momento que has reanudado tus actividades como empresa,
puede ser que has reanudado con 4 trabajadores, pero ahora que ya puedes tener un poco más de operaciones, ya empiezas a llamar a los demás trabajadores. Y entonces tu estrategia debería ir cambiando. Y entonces el plan se tiene que actualizar todos los meses. E inclusive se ha puesto una fecha tope de actualización, que va a ser el mismo día en el que tú estás obligado a declarar tu planilla mensual de pagos, el PLAME, de acuerdo a tu último dígito de RUC. ¿Sí? Entonces, todos deben de actualizar su plan todos los meses. Por eso que es importante que su clave no la compartan, porque allí van a establecer ustedes qué nuevas medidas van a tener, si es que algún trabajador nuevo va a incorporarse o alguno va a dejar de venir. Entonces, es por esto de que es importante que siempre busquemos mantenerlo actualizado. Y Sensopas, como les comenté, tiene facultades fiscalizadoras. Y lo que va a repasar en los planes va a ser lo primero, lo más importante, es que hayas llenado completamente tu plan. ¿Sí? Que tengas datos de contactos reales, porque Sensopas se va a comunicar con los trabajadores y les va a preguntar, por ejemplo, ¿tú estás enterado del plan? ¿Sabes en qué consiste este plan? ¿Se está cumpliendo lo que dice en el plan? Porque los trabajadores también deben de ser notificados con el plan, se les debe dar una copia. Y es más, se estableció un plazo de 24 horas como máximo para darle el plan al trabajador luego que ha sido aprobado o que ha sido registrado, porque es aprobación automática. Debe mantener información auténtica, por supuesto, y lo que les vine diciendo mientras que les explicaba cómo registrar el plan. Debe de incluirse información auténtica, porque no debes de colocar que son 4 trabajadores cuando en la práctica son 20, o no debes de colocar que estás haciendo medición de temperatura 5 veces al día cuando en realidad probablemente no tienes ni termómetro. Y van a verificar algunas otras cosas también de salud. Bueno, si está bien, fenomenal, todo bien. Pero en caso de que se detecte que tú estás incumpliendo lo que tú mismo has declarado en tu plan, Sensopas tiene la facultad de suspender la reanudación de tu empresa o cancelar el registro de tu empresa hasta que aquella infracción que te han detectado no la subsanes. Y no queda allí, sino que ellos van a comunicar a SUNAFIL, al ministerio al que correspondas, a la municipalidad o a la Gerencia Regional de Salud, que tu empresa ha sido suspendida o se le ha cancelado su registro. Ergo, no puede seguir operando. Entonces, es importante de que cuiden que la información que consignan se cumpla. Y lo más importante, que si es que hay algo que pudiste haber consignado, que en la práctica, porque acuérdense que todos los planes los hemos hecho en el escritorio, y cuando ya vamos a implementarlo, probablemente alguno resulta complicado cumplirlo. Ok, en la actualización lo quito, porque ese es un plan es dinámico y ese dinamismo se debe registrar. Es importante que se registre. Sensopas va a establecer medidas de transparencia y de acceso a la información. Ellos, lo más importante te dice en su artículo 4 de esta resolución 377, lo más importante te dice que dentro de las 24 horas, todos los trabajadores debes de darle una copia. No solamente darle una copia, en cualquier momento, a pesar que tú ya le diste a un trabajador una copia, él lo solicite, debes de establecer algún mecanismo sencillo para que él pueda acceder a él. Sensopas, cada 15 días va a emitir un listado de todas las empresas que tienen un registro aprobado de su plan, de todas las empresas que hay. Y por supuesto que también va a informar a aquellas empresas que tienen un plan suspendido o un plan que no está activo. Entonces, todos van a poder saber qué empresas tienen un plan que está vigente, que está activo, que se está cumpliendo, y también vamos a poder saber quiénes no. Porque recuerden que como toda empresa, ustedes como empleadores son responsables de lo que sucede dentro de la empresa. Y entonces yo sí debería de exigir a todos los proveedores que yo pudiese tener que ellos tengan consigo su plan y que no solo lo tengan, sino que lo estén cumpliendo. Y entonces la empresa me puede decir, sí, sí lo tengo, pero quizá en la práctica no es así. Entonces,
van a existir mecanismos, van a existir canales en los cuales yo voy a poder validar que el proveedor al que yo tengo o la empresa que quiero contratar sí se está cuidando, sí está tomando medidas preventivas, y para eso Sensopas va a tener distintos canales. Hay algunas cosas que aún están quedando en el aire. Este tema de la actualización aún no se ha establecido exactamente cómo. Se sobreentiende que va a ser mediante esta misma plataforma del SysCovid, pero aún no hay un pronunciamiento oficial. En teoría, vamos a ir con el último dígito del RUC, pero tampoco está completamente establecido si es que se va a establecer con el mismo cronograma prorrogado de la SUNAT, o si es que se va a establecer el cronograma como si es que no hubiese prórrogas. En teoría, mes a mes vamos a tener que actualizarlo. De eso ya lo tenemos claros, ¿sí? En cualquier momento, independientemente de la fiscalización de Sensopas, puede venir SUNAFIL, puede venir el Ministerio de Salud, puede venir las municipalidades, y tienen todos facultades de poder revisar vuestro plan. En el caso de SUNAFIL, por supuesto que va a tener una revisión mucho más exhaustiva en cuanto a los trabajadores. Si bien es cierto, la inscripción en esta plataforma de nuestro plan no exige ingresar nuestro sistema de seguridad en el trabajo. Sin embargo, si es que nos visita SUNAFIL, por supuesto que sí están prometidos de poder exigirnos y repasarlo y ver si lo estamos cumpliendo. Entonces, la recomendación es, no porque puedo ingresar el plan y que ya no me exige, lo puedo obviar. La recomendación es que mantengamos los dos. Siempre nuestro plan de vigilancia, prevención y control frente al COVID, y adecuar también nuestro sistema de seguridad en el trabajo, de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a repasar algunas consultas que nos han escrito. Permítame que invito a que nos puedan escribir las preguntas. A ver, Dani. Sí, creo que tenemos algunas preguntas. Sí, claro. A ver, están preguntando lo siguiente. Preguntan, si yo tengo una oficina administrativa, un almacén y locales de atención al público, pero los locales de atención al público aún no han sido autorizados por el giro en el que yo estoy a operar, ¿puedo pedir mi permiso solo para mi almacén y para mi oficina administrativa? A ver, gracias por la pregunta. Recordemos que cuando yo registro una... Sí, ¿sí me escuchas? Recordemos que cuando yo registro el plan, el tercer o cuarto paso es registrar las sedes. Entonces, cuando yo voy a registrar las sedes, yo puedo tener mi oficina administrativa, puedo tener en otro ambiente mi almacén y puedo tener, por supuesto, mis locales de atención al público. Pero y en todos los casos, inclusive cuando ya empiecen a activarse, yo debería tener medidas de prevención. Por supuesto que si todavía no están permitidos de atender al público, esa sede no se va a considerar. Pero en las que sí voy a empezar a operar, sí se debe, no es que si es que puedo, sí debes de ingresar tu plan y establecer medidas de prevención en aquellos lugares donde sí vas a operar. Cuando ya empieces a operar, tu plan lo vas a tener que ampliar a esa nueva sede. Recuerda que vamos a hacer una actualización mensual. Entonces, en el siguiente mes, yo voy a poder actualizar cuando ya empiece a trabajar, cuando ya esa actividad se haya habilitado, ya yo voy a poder actualizar y colocar para esa sede que es de atención al público qué medidas de prevención voy a tener. Pero si tengo 20 sedes y solamente voy a habilitar una, porque las demás no estoy habilitado todavía, de esa sede sí debes de registrar. No es, por el contrario, se debe de hacer así, por cada sede. No sé si es que hay alguna pregunta al respecto. Ok, entonces yo tendría que sacar uno por administración y el almacén, y luego, cuando cada uno de los locales, dependiendo del giro en el que yo esté,
me digan que ya mi giro puede operar y que los lugares en los que yo estoy también recién se les está permitiendo abrir, yo podría ya pedir en ese momento actualizar el plan y decirle, bueno, ahora esta oficina que no tengo, que en su momento no estaba declarada, hoy la declaro porque vamos a comenzar a operar. Exactamente. ¿Es eso lo que Exactamente. tendríamos que hacer? Ok, ya. Exactamente. Mencionaste también, hay una pregunta que dice de que a lo largo de la charla estuviste explicando que el plan debería tener 7 lineamientos, que son todos los lineamientos que deben estar plenamente expuestos y que debe cumplir la compañía. ¿Qué pasa si por alguna razón yo solamente coloqué 6 o 5 y no los 7? ¿Es posible que mi plan sea rechazado a pesar que mi autorización es automática? A ver, ¿O eso será materia de una fiscalización? a ver, para el registro, a partir del día viernes de la semana pasada, el registro ya no es adjuntando un PDF, que en teoría tú adjuntabas el PDF y alguien pues lo revisaba y luego te llegaba un correo diciendo felicitaciones, tu plan ya está aprobado, ¿sí? Ahora, en el registro que haces en esta plataforma nueva del SysCovid, ha cambiado. Tú debes de ir registrando cada uno de los 24 pasos y no puedes saltar ninguno. Porque si es que, y cuando hemos, como Parker Russell, atendido a algunos de nuestros clientes y hemos hecho registros, cuando en el registro se ha omitido alguno de los pasos, al final nos ha sucedido de que no nos permite. La plataforma te exige que tú llenes los 24 pasos. Y si alguno por error le diste 2 veces en continuar y dejaste una vacía, no te va a permitir continuar. Ah, ok. No te va a permitir continuar. Ahora, Sensopas no es quien te va a rechazar en ese momento, porque lo que dice la resolución ministerial, perdón, el decreto supremo 101-2020 de la PCM es que es de aprobación automática. Se sobreentiende que tú lo has hecho bien y se sobreentiende que está completo. Entonces, ya está aprobado. Ya está aprobado tu plan. ¿Qué va a suceder? Cuando Sensopas te fiscalice, se va a dar cuenta que tu plan no es auténtico, no es real o no estás cumpliendo con los lineamientos que hubiesen. Esto se pudiese dar a aquellos que hayan registrado su plan antes del día viernes, porque como ingresaban un PDF, pudo haberse dado ese caso. Porque simplemente en ese momento lo adjuntabas, nada más. Exactamente. Y en ese Hoy no, hoy te momento que tú piden que esté adjuntabas, detallado. exactamente, en ese momento que tú adjuntabas, tú podías haber adjuntado algo con 7 lineamientos, o 5, o 6, o 9, porque pudiste haber colocado más cosas, que muchos planes los hemos visto, han puesto temas ergonómicos, han puesto otros temas más que se pueden dar, que por supuesto que se pueden establecer, pero en teoría tú lo adjuntabas y alguien lo revisaba y luego te llegaba un correo diciendo de felicitaciones y ya está aprobado. Hoy no. Hoy tú tienes que llenar todos los pasos y si por error dejaste de llenar alguno, no te va a dejar continuar y mucho menos te va a dejar terminar. Ok. En una de las partes de las exposiciones mencionaste que que el plan, o sea, debe contener todos los lineamientos o todo lo que yo como empresa tengo que cumplir en favor de mis trabajadores, o sea, del personal mismo y de aquellos que vayan a la oficina. Y cuando el personal salga a la oficina. Ok, si yo hice la clásica, que me copié del que hizo mi amigo, mi vecino, mi primo, porque ¿para qué voy a hacer yo? ¿Para qué voy a contratar? ¿Para qué lo voy a trabajar a mi medida? Si tengo el que ya me dio, de cambio de nombre, ¡pum! Y lo lanzo. Entonces, y cuando me vengan a fiscalizar, porque muchas veces ni lo revisas, me refiero antes de ser presentado, cuando cargues la información y te vayan a fiscalizar y te digan que tú ya te has comprometido o te has comprometido a hacer esto, esto y esto, y vean que tú no has hecho ni la mitad de eso, ¿sí podrían sancionarte? Sensopas tiene facultades sancionadoras. Se han dado a Sensopas facultades sancionadoras. De hecho, ellos se van a regir a la Ley de Procedimiento Administrativo General, el artículo 34 del tubo.
sin embargo, no tienen dentro de las facultades que les han dado, ellos van a poder suspender aquella certificación para que tú puedas operar. Acuérdate que tú ingresas tu plan y una vez que tienes el plan ingresado, te va a llegar alguna constancia en el que tú estás permitido para poder trabajar. ¿Ok? Que en realidad te dan dos constancias. Una en la que estás como empresa permitido para poder trabajar y una segunda que es la sede que está permitido para tu empresa poder trabajar. ¿Sí? Ok. Y es que tú no estás cumpliendo cuando vengas en Sopas a fiscalizarte, ellos lo que pueden hacer es suspender o cancelar esta certificación para reanudar tus actividades. Eso sí van a Ok, poder. con relación a esa parte que tú mencionas, suspender o las actividades, preguntan, ¿qué pasaría con el personal durante esos días que la empresa está suspendida de una u otra forma por Sensopas? ¿Estoy en la obligación de cancelar la remuneración al personal? ¿Lo tomamos contra vacaciones? ¿Lo tomamos a cuenta de otros días libres? ¿O simplemente qué ocurre con el personal? Ojo, sé que es una pregunta más para Jorge. Sí, es una pregunta un poco más No sé si laboral, Jorge nos pero puede ayudar con... le puedo dar algunos alcances y puedo también darle el audio al Jorge, doctor Jorge, pero les dale, comento. dale, dale, dale. Y después Jorge nos completa. Sí, en teoría, el trabajador, tu empresa regresa, si es que no está, si no tiene la facultad para poder reanudar sus actividades porque le cancelaron su registro de su plan. ¿Qué significa? Que tu empresa regresa a la situación de todas las demás empresas que no están habilitadas para poder realizar o reanudar sus actividades. Ergo, tus trabajadores deberían de mantener una licencia con goce de haber compensable porque ellos no están dejando de trabajar. Doctor Jorge. Doctor Jorge. Jorge, a ver. Sí, ¿me escucha? Sí, se te Sí, te escucha. ¿Sí me escuchamos ahora escuchan? sí. Sí, Sí, te te escuchamos. escuchamos Ok, bien. perfecto. Sí, A ver. por favor, ¿podrías repetir la pregunta porque se Sí, me claro, entrecortó un sí, poco? claro. A ver, la pregunta era, ¿qué pasa si la empresa, si vienes en sopas, agarra y descubre que yo no estoy cumpliendo el protocolo y me suspende las actividades, o sea, me suspende la aprobación del plan y por ende las actividades no voy a poder continuar con mi tarea o con el habitual comercio al cual, dependiendo del giro en el que esté. Por lo tanto, mis trabajadores no van a poder ir a trabajar, porque el permiso que me permitía operar simplemente ya no va a poder ser utilizado, porque está suspendido o en el peor de los casos puede haber sido cancelado. ¿Qué pasa en ese momento con todo el personal que yo tengo trabajando? Estoy obligado a seguir pagándole hasta obtener un nuevo permiso, hasta que me levanten el permiso si es que me lo han suspendido. ¿Cómo queda mi relación laboral? En este caso sería no solamente con los trabajadores de ese Bueno, sitio la que sea. relación laboral queda, como bien dijo Dani, como una licencia con goce de haber, ¿no? Claro. Ok. Ok, o sea, simplemente el trabajador no se Ese es uno. perjudica. Ok. Sí, el perjudicado no, pero el punto dos es que eso también trae la posibilidad de una multa porque no estás cumpliendo con las funciones de seguridad y salud en el trabajo que has implementado para proteger a sus trabajadores. Entonces, ahí también hay una afectación a la ley de seguridad y salud en el trabajo, lo que deviene inmediatamente en una multa que se va a derivar en su magnitud y cantidad de acuerdo a la cantidad de trabajadores afectados. En este caso entiendo que serían todos. Ok. Entonces, Entonces, o sea, es posible que sea una multa muy grande. en función a la cantidad de trabajadores. Ok. Correcto. Entonces, primer punto, los trabajadores van a dejar de ir a laborar, pero eso no significa que yo tenga que dejarle pagar su remuneración. Pero ojo, en este caso, como dijo Nadie, estarían con licencia con goce, pero no es recuperable. Porque en este caso, Ok. no es que hay una circunstancia ajena al trabajador, no es una circunstancia ajena ni al trabajador ni a la empresa que impide que la relación laboral continúe, sino que simplemente no se ha cumplido con los protocolos. Por lo tanto, los trabajadores van a ir a sus casas, es posible que comiencen a laborar por el teletrabajo,
es posible que laboren por teletrabajo si es que el trabajo se puede hacer por vía remota, y los que no, pues tendrán licencia con goce. Y el segundo punto es que ¿cómo se llama? La empresa va a recibir una multa por no cumplir con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. Dani, una consulta. Si encuentran que yo solamente, bueno, acá hay una pregunta que dice, si yo tengo varios locales y encuentran que en uno de los locales no se ha cumplido y en los demás sí se cumple, ¿el cierre sería solo para el local o la suspensión o sería automáticamente para toda la compañía? A ver, la certificación que tú recibes como empresa tiene dos partes. Son, por decirlo así, dos certificados. El primero es que como empresa puedes operar. Y el segundo es qué sedes de esta empresa puedes operar. De ser el caso que tú tengas varias sedes y alguna de ellas no esté cumpliendo, esa sede se suspendería. Sin embargo, Okay. de ser el caso que que se identifique alguna reincidencia o alguna voluntad de no cumplir o de no ajustarse a lo que corresponda, sí se puede cancelar la de la empresa. Sí le pueden cancelar la de la empresa. En teoría, Sensopas está facultado a iniciar una inspección en todos tus locales, no solamente en uno, en todos tus locales. Y la responsabilidad que tú tienes como empleador va a ir para todos los que están dentro de tu empresa. Por eso que tú cuando registras el plan, tú vas a consignar cuántos trabajadores propios tienes y cuántos trabajadores terceros están dentro de tu empresa. Entonces, sí tienes responsabilidad frente a aquellos que inclusive no están dentro de tu nómina. He allí que es importante que si tú subcontratas o terciarizas, así sea una asesoría legal, aquella empresa a la que contrates debe de tener su plan aprobado. Yo tengo dos formas como para poder validar que los planes que a quien voy a contratar tienen el plan aprobado. La primera y la más fácil es en el mismo portal de acá del Ministerio de Salud, en la parte inferior, ahí se especifica una búsqueda con RUC, que yo pongo el RUC y me sale inclusive si esta empresa tiene o no. Entonces, hoy es muy importante, no solamente tú, sino a quien subcontrates, que sí tenga sus planes aprobados y los tenga vigentes y que sobre todo que los cumplan, ¿no? Ok. Hay una pregunta más que dice, bueno, seguimos invitando a todos los participantes a que nos hagan llegar sus preguntas para poder transmitírselas a Dani y que nos pueda responder. Aquí hay una pregunta aquí. Dice, ¿qué pasa si es una empresa que no ha dejado de trabajar en la cuarentena? Es decir, formó parte de las empresas que estaban dentro del grupo que no ha dejado de trabajar y han tenido que operar con una cantidad mínima de trabajadores. Ahora, para que vuelvan todos los trabajadores, ¿qué tienen que hacer? Ellos también están obligados a tener, a cumplir con el protocolo, entregarlo y cumplir todo el tema del plan o del protocolo, o simplemente, como yo no dejé de operar, no estoy obligado a. Esa es una pregunta que nos han hecho varias veces, varias empresas, varios clientes, y permítame que les voy a mostrar esta diapositiva. Todas las empresas, inclusive los centros de salud, todas están obligadas a presentar su plan. Las que no dejaron de operar porque fueron parte de las actividades exoneradas en el Decreto Supremo 044, o aquellas que de pronto, por ejemplo, son alimentos, son seguridad, y operaron con 2, 3 trabajadores. De igual forma, esos trabajadores también, todas las empresas deben ingresar su plan al portal de SISCOBID. Las que no dejaron de trabajar, aquellos que dejaron de trabajar porque sus actividades no estaban permitidas, o aquellos que dejaron de trabajar porque estaban enfermos del COVID. Estos son los 3 casos que tenemos aquí, ¿no? Primero, que dejaron de trabajar, que no dejaron de trabajar aquellos que regresaron al trabajo, puesto que la cuarentena sí impidió que ellos puedan seguir haciendo sus actividades normalmente, o aquellos que se enfermaron.
Entonces, todos están obligados a realizar o ingresar su plan al SISCOBIN. Tengo una pregunta que me están escribiendo. Me dice, como persona natural, estoy obligada a registrarme a SISCOBIN. ¿Qué debo hacer para poder ingresar mi plan? Lo he intentado muchas veces y me sale que ha ocurrido un error en el formulario, no ha sido enviado. Señora o señorita Ami Horna, efectivamente le sale que hay un error en el ingreso porque personas naturales no están obligadas a ingresar sus planes al SISCOBIN, que no implica que no sería no sería bueno que sí lo hagas, o sea, sería bueno que sí tengas tu propio plan para poder establecer medidas de prevención, pero no estás obligada a ingresarlo al SISCOBIN. En tu caso, de recibir alguna visita de Sensopas, pues no tienes tu obligatoriedad de presentar el plan, ¿sí? Me hacen otra pregunta. ¿Las tiendas puerta calle ya están autorizadas a operar? Nos pregunta Katy. Este tema ha sido desarrollado el día de ayer. Sin embargo, puedo darle el audio también al doctor Mendoza. Permítame que vamos a repasar el audio. Mientras me escriben también otra pregunta, me indican, ¿a quién corresponde fiscalizar en primer orden? ¿A las municipalidades o SUNAFIL? Porque las municipalidades están fiscalizando control de seguridad, como mascarillas, control de temperatura, aforo, en los supermercados y en algunas agencias de bancos, restaurantes o farmacias. A ver, en estricto, se le ha delegado al Sensopas la administración y la fiscalización de los planes de vigilancia, control y monitoreo de COVID. ¿Sí? Sensopas es el responsable de vigilar que se cumpla lo que diga tu plan. Ergo, revisar que se estén cumpliendo aquellas medidas que tú mismo has puesto en tu propio plan. Eso no implica que la municipalidad no tenga potestad para poder fiscalizarte. Y no se ha establecido un orden digamos que una prioridad donde quién te fiscaliza primero, segundo, tercero, porque todos tienen dentro de sus facultades poder siempre fiscalizar. La municipalidad siempre ha tenido su área de fiscalización y siempre ha podido fiscalizar. Ergo, te van a poder fiscalizar. No existe un orden en el que si es que no me fiscalizó él, tú todavía no me puedes fiscalizar. Sí lo van a poder hacer. Y por supuesto que SUNAFIL siempre ha tenido y va a tener potestades para poder hacerlo. De hecho, ha habido ya un checklist de cosas que va a revisar SUNAFIL. Entonces, debemos de buscar cumplir esto, no solamente por la fiscalización, porque es importante la prevención, pero de ser el caso, no existe propiamente un orden, pero sí, cualquiera de estas entidades sí pudiese fiscalizarte. Doctor Mendoza, nos hicieron una consulta sobre si es que las tiendas puerta calle ya están autorizadas a operar. Por favor. Buenas tardes con todos. A ver, técnicamente el tema de las tiendas sí pueden, depende de qué tipo de sector estemos hablando, porque ya sea restaurantes, ya sea el tema de tiendas de confecciones o textiles, todas tienen la posibilidad de ya realizar la actividad propiamente dicha, pero la actividad constituye justamente hasta la fase 1 y también ya entrando a la fase 2 con algunos arreglos de que no va a haber retención directa al público. Todo es simplemente o delivery o que vengan a recoger los productos bajo entrega. ¿Qué se podría decir bajo la pregunta? Que haya la opción de entrega o el servicio sea puerta calle, pero no hay ninguna condición en estas circunstancias en el que tú puedas tener un restaurante y que el personal pueda ingresar a dicho restaurante. Todo es simplemente un delivery propio o que el comensal o el cliente venga y recoja las cosas. No hay, porque la idea, como debemos recordar, es que estamos todavía en una etapa de aislamiento social y por lo tanto se busca que las personas tengan la menor posibilidad de salida. Tienen que recordarse que las personas solamente pueden salir una persona por familia y en temas de bienes esenciales. Por lo tanto, temas esenciales, hasta donde la norma señala, son temas de alimentos, medicamentos. El tema de otros elementos adicionales está un poco tanto restringida.
si bien es cierto, hay una norma ya de conglomeración y se está desarrollando justamente la aplicabilidad de esta, ello conlleva de todas maneras que las empresas puedan realizar sus actividades bajo esas condiciones. Hay ciertos servicios que efectivamente son realizados, pero se podría decir que todo es puerta calle en la medida que ya haya estado reactivado, sí, pero bajo las condiciones de los protocolos de cada uno de las actividades que hayan sido ya validadas como reactivación. O sea, usar un término muy genérico ahí no necesariamente es aplicable, pero la regla general es esa, es que todos que hayan reactivado tengan la posibilidad de realizar el tema de delivery o recojo de sus productos, pero no hay una atención directa al público en general. Para eso se utilizan ya los medios digitales, dispositivos u otros procedimientos que pudiera no generar conglomeración de personas en espacios pequeños. Gracias, doctor Mendoza. Una consulta, siguiendo un poco con la línea de la pregunta anterior. Si yo tenía un giro el cual no estaba dentro de la primera etapa, pero dentro de este proceso de reinvención que han tenido que hacer muchas compañías, resulta que cambia el giro a actividad a vender abarrotes, como lo hizo San Antonio, como en parte lo ha hecho el restaurante Estela Mar y ese tipo de cosas. Ok. Yo necesitaría también tener un plan o no necesitaría. Y en ese caso, no tengo una fe, como pasaría de no estar en la fase 1 ni en la fase 2, sino poder estar en la fase 3, puedo, al cambiar de giro automáticamente, entrar dentro de del tipo de empresas que no necesitan autorización, que no necesitan, pero que nunca debieron estar cerradas. Inclusive, a ver, en caso que, y por supuesto que sí es válido que uno puede cambiar de giro, y hoy a veces es hasta indispensable para no verse inmerso en una insolvencia o peor aún alguna quiebra, se puede cambiar de giro. Sin embargo, no existe excepción para que tú tengas tu plan. Si es que si tú vas a reanudar tus actividades con tu giro o cambiando de giro, cual fuese la alternativa, debes de tener tu plan. No existe alguna excepción. Y si es que inclusive eres una microempresa con 2 trabajadores, con 3 trabajadores, debes de tener tu plan. No existe una excepción para la realización de planes. Entonces, si tu actividad no está habilitada porque es fase 3 o fase 4, y yo estoy cambiando para una actividad que está en la fase 1 y fase 2, y ya quiero reanudarme en esa nueva fase, fenomenal. Pero debes de igual realizar tu plan. Hoy, en la resolución 110 que se acaba de emitir, inclusive han dado nuevas actividades que ya van a poder operar, como son las de centros comerciales, como son las de distintas actividades. De igual forma, y lo dice bien claro, ¿no? Ya van a poder empezar a operar previo ingreso de su plan. Todos los giros comerciales, no existe una excepción, todos los giros comerciales deben de poder operar previa ingreso de su plan. No hay una excepción para eso, ¿no? Tengo una pregunta. Me dicen, una vez registrado mi plan al SysCovid, ¿puedo modificarlo? ¿Y cuántas veces lo puedo hacer? En estricto, la idea y el espíritu de tener un plan, como deberían de ser cualquier plan, deben de ser siempre volátiles, dinámicos. Es decir, que se tienen que ajustar a la necesidad de la empresa. Se deben de ajustar a la misma realidad del día a día. Entonces, no existe alguna limitación para que tú puedas ir actualizando tu plan, porque se sobreentiende que si lo estás actualizando cada vez más, versión 2, versión 3, versión 4, es porque lo estás afinando más a la realidad de tu empresa. Entonces, por supuesto que sí lo puedes actualizar, y lo puedes actualizar desde esta misma plataforma. Lo que no quedó claro
en teoría, la resolución ministerial 377 de 2020 estableció de que todos debemos actualizarlo de manera mensual. No ha quedado claro si va a ser en esta misma plataforma. Estamos sobreentendiendo que sí, pero aún no ha existido alguna instrucción de cómo exactamente va a ser la actualización. Pero de pronto, hoy sí podemos actualizar nuestro plan en esta misma plataforma. Sí, sí, En sí. esa misma línea, Dani, preguntan, ¿cuánto tiempo es que va a durar la actualización del plan? Porque si yo voy a actualizarlo y presentar, digamos que yo ya estoy operando normalmente todas mis actividades, todas mis oficinas, todas mis tiendas, todos los almacenes, ya puedo recibir al público en general. ¿Durante cuánto tiempo va a ser la posibilidad que yo tenga de ser fiscalizado, de ser, de trabajar? ¿Hasta cuándo va a ser la fiscalización? ¿Va a ser hasta que acabe la emergencia sanitaria? Ya sabemos que hasta el 30 de junio no va a ser posterior. Ok, llegamos hasta diciembre, hasta que levanten la emergencia sanitaria, hasta que levanten la cuarentena, hasta que se le ocurra hacen sopas, o hasta diciembre. O no hay fe. En la resolución ministerial 377 no dice hasta cuándo, pero la resolución ministerial sí se basa en los considerandos de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria. Es decir, esta resolución se ha emitido en consideración a el estado de emergencia sanitario y sus correspondientes prórrogas. Por tanto, se desprende que debería de ser hasta que se levante el estado de emergencia sanitario y o hasta cuando se disponga lo contrario, porque que no en es este momento es el 7 de septiembre, ¿no? hasta este momento es hasta septiembre. Hasta este momento es hasta septiembre. Lo más probable es que esto se mantenga porque se levanta el estado de emergencia, Por aquí ya no tenemos ninguna pregunta más. No sé si tú tienes alguna pregunta que te hagan. Sí, tengo una pregunta más que me indican acá. ¿Qué puedo hacer si es que ingresé mi plan en la anterior plataforma y lo ingresé en un ministerio equivocado? A ver, entiendo de que cuando inicialmente usted ingresó su plan, lo ha ingresado pidiendo la autorización del sector y que este sector se lo ha habilitado. Si es que ha sido así y ha sido el ministerio equivocado, podemos empezar a concluir que no hubo una revisión adecuada del ministerio de su plan, pero lo que podemos hacer es reingresar el plan en esta plataforma y allí vamos a poder actualizar el sector al que pertenecemos y de esa forma estaría subsanando ese error, no habría mayor problema. Me preguntan también, ¿qué pasa si la dirección que ingresé está errada? A ver, si es que el error ha sido de redacción, por ejemplo, si es calle Los Laureles y puse Maureles, no lo sé, no va a significar que el plan quede inválido, pero como comenté hace un momento, lo va a poder actualizar en este mismo canal. Sí está habilitado para poder seguir haciendo actualizaciones. De hecho, si es que yo voy actualizando algo y salgo, cuando nuevamente quiera volver a ingresar, se queda guardado aquello que empecé a actualizar. Entonces, lo recomendable es que si es que ya todos vemos que el plan ha tenido algunas modificaciones, siempre busquemos mantenerlo bien actualizado, que vaya en función a la misma línea de la empresa. Esa es la idea. Tengo otra pregunta más. En el mismo esquema. Sí. Sí, una consulta, Dani. En el mismo línea de tu pregunta y de tu contestación, resulta que hay una compañía que ha presentado su información bajo los requisitos anteriores. Dijo, quiero mi permiso para mi oficina, de mi local comercial, o mi oficina de ventas, perdón, que queda en una zona, y mi planta que queda en sitio X. En la planta, en ambos lados había que poner quién era la persona que estaba a cargo del local. Y resulta que en el caso del local comercial, al momento de digitar el número de DNI, pusieron por error un dígito en lugar del 8, el 7. Y por lo tanto cargaron el nombre de un X, que no es la misma persona que está ahí. Entonces, ergo, siguiendo la línea de pensamiento que estabas contando, en este momento yo podría actualizar esa información
corrigiendo el nombre que puse indebidamente. Está usted en la obligación de actualizarlo, además que por supuesto que es recomendable que sea así. Esta plataforma está siendo bastante versátil y es importante. Pero Dani, y tendría que completar ese dato actualizado con toda la información nueva, Es que se queda porque grabado. claro, porque yo anterior solamente, o sea, este se inscribió en el cual solamente adjuntaban el plan y la relación de trabajadores. Hoy ya tengo toda una línea de requisitos adicionales que tú claramente has mencionado. Entonces, por lo tanto, yo estaría en la obligación de volver a cargar toda esa otra información que no la puse en la primera. En realidad, cada vez que pasemos a esta nueva plataforma, efectivamente vamos a tener que registrar acá nuevamente nuestro plan. Eso sí se va a tener que realizar. Okay. O sea, sí se debe de registrar acá nuevamente el plan para aquellos que ingresaron hasta antes del día viernes. ¿Y por qué lo vamos a tener que hacer? Porque luego se va a tener que estar actualizando. Entonces, sí vamos a tener que aquellos que ya habíamos ingresado anteriormente, empezar a vaciar toda la información acá. Va a ser parte de lo que ahora se debe de realizar. Y tú no deberías actualizarlo en la medida que tu plan no cambie. Es que el plan, se tiene que actualizar, se tiene que actualizar. La resolución ministerial 377 obliga que mensualmente se actualice. Así no haya cambio, debes de registrar que no ha habido cambio. Se mantiene igual. Es Okay. todos los meses, de acuerdo al último dígito de tu RUC, el último día que te corresponde ingresar ¿Tu PDT mensual? tu PLAME, ese mismo día es el vencimiento para que tú ingreses actualizado tu plan, o sea, actualices tu plan. No es optativo, porque ha sido muy claro, la 377. Se debe actualizar todos los meses. Tenemos Ok, una ¿y qué pasa? ¿sí? ¿Qué pasaría si yo decido abrir mi local y tengo un local comercial? Porque esto sí no lo consultaron algunas semanas atrás. Tengo una empresa que abrió un local simplemente porque el dueño se le dijo, no, tenemos que abrir, abran. Un giro que no es el que estaba permitido, lo que hizo fue adecuar el local a que pueda ser, entre dentro del giro de las actividades antes de la fase 1, como podría ser sancionado hoy esa compañía por haber abierto ese único local en el interior, evidentemente, en el interior del país, no en Lima, podría ser sancionado. Es que, por supuesto, sí, es que para entender el contexto de la pregunta, es una empresa que su rubro todavía no estaba habilitado, pero él decidió igual empezar a trabajar, ¿es correcto? Abrió uno de los locales que tenía, Da lo mismo. digamos que tiene como 30 locales entre Lima y el interior, y abrió ese único local porque el encargado de la tienda dijo, no, tenemos que abrir porque tenemos que generar para pagar los sueldos. Y entraron, abrieron, evidentemente tienen ingresos, generan ingresos y siguen operando. Nadie los ha fiscalizado, nadie les ha ido a tocar en la puerta a ver si cumplen los requisitos, si están bien, sin problema. Antes que el doctor Mendoza desea hacer una aclaración a ese punto, Sí. dale. Buenas noches con todos. A ver, respecto a la pregunta, hay varios elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, cuando aparece la norma 044, el famoso estado de emergencia, existían efectivamente servicios que se diferencian de dos tipos de servicios. Los servicios esenciales que conocemos, alimentos, medicamentos, combustibles u otros, que son necesarios, estés o no, durante la época del estado de emergencia y la cuarentena correspondiente, y aquellos que no. Aquellos que no, evidentemente, como ya deben conocer, se reactivan a través de las fases correspondientes. En la pregunta, si yo como empresa
era de una actividad que no era esencial, es decir, tenía que haber sido reactivado con estas fases, pero por una cuestión empresarial decido simplemente no tomarlo en cuenta y realizo una actividad que es esencial, ¿qué obligaciones tengo? Primero, el hecho que yo tenga una actividad esencial no me limita a que no esté condicionado al tema de los protocolos. Eso es una regla. Tanto es así que cuando uno ve el famoso decreto ministerial 239-2020, el propio protocolo te va a señalar que está direccionado a todos los trabajadores que se realicen actividades dentro de la pandemia, es decir, dentro del COVID. Una interpretación sobre la misma, entiéndase, es de que está obligado a tener un protocolo. Esto lo podemos ver cuando vamos a las farmacias, porque las farmacias evidentemente son centros que son elementos esenciales y uno hace una cola, hace una serie de protocolos. Esos son los protocolos de seguridad. Por una simple lógica, no se busca que las personas haya conglomeración. No es básico, pero es un protocolo general, que es el famoso protocolo del MINSA. Entonces, tomando en cuenta esa base, seguimos en la pregunta. Entonces, ya, ok, tengo mi protocolo, realizo una actividad esencial que puede ser de distribuir alimentos o elementos básicos que no está dentro de las excepciones que generó el estado de emergencia. ¿Qué puede pasar? Entonces, aprovechamos la pregunta para calzar justamente las preguntas sobre la situación donde yo tengo varias entidades que pueden fiscalizarme. Tengo por un lado al SUNAFIL y por otro lado tengo la municipalidad. Ambos tienen sus propias competencias, es decir, la municipalidad no va a ver el tema de trabajadores, no va a ver absolutamente más que las condiciones relacionadas a bioseguridad. Las municipalidades tienen esa competencia en la medida que tengan la norma correspondiente. ¿Por qué? Porque cuando se genera el estado de emergencia te dicen que existen 3 entidades que están obligadas sí o sí a hacer las fiscalizaciones. El MINSA, algo que ya ha sido puesto en esta exposición, SUNAFIL y la municipalidad. Para que realice la actividad, la municipalidad tiene que haber una ordenanza que señale que va a realizar esas actividades. Por lo tanto, habría de ver si la municipalidad tiene dichas ordenanzas de bioseguridad. No muchas municipalidades las tienen. Tanto en Lima como en provincia son muy pocas. Entonces, por ese lado, quedamos determinados a ver si tiene la municipalidad. ¿Puede realizarlo SUNAFIL? Sí, podría ser el tema de SUNAFIL. ¿Qué cosa puede ver del tema de SUNAFIL? Tendría que ver si es que se ha cumplido el protocolo general mencionado. Ok, pero la pregunta que podría decir la empresa es, yo quiero saber, si yo he realizado una actividad que no me corresponde, ¿me pueden multar? La municipalidad podría multarte, pero no por las normas de seguridad, sino por una norma mucho más ajena a ellas, que es justamente no tener la licencia de funcionamiento. Entonces, ante la pregunta, ¿qué cosa tendría que hacer la empresa? La recomendación es simple. Hace el trámite correspondiente a ese local de ser la condición para tener una licencia de funcionamiento sobre un bien esencial o los servicios esenciales correspondientes. Esa sería la respuesta para evitar cualquier tipo de problema. Y una consulta más, Edwin. ¿O cabría la posibilidad de que en caso de no tener un protocolo, de no tener el permiso municipal porque esté en trámite, me pueda ganar algún tipo de denuncia penal, como puede ser exponer al personal un delito a la vida y a la salud del personal? ¿O eso? Es que ahí sí, ¿cuál es la idea de los protocolos generales? Por eso es que estés o no dentro de un servicios esenciales, estás obligado al protocolo esencial. ¿Por qué? Porque la realidad es que el virus no está en las calles, el virus podría estar en cualquier parte y podría entrar justamente también al establecimiento y empresa. Si tú no cumples con ese lineamiento y simplemente estamos hablando de una multa al final del caso que te puede colocar cualquiera de las entidades mencionadas, sí existe una exposición donde un trabajador podría argumentar: yo me encuentro en una exposición de peligro y el peligro y el derecho sobre la vida es lo que busco protegerme, y podría iniciar un proceso o una denuncia. Claro que puedes. O sea, existe la patente de poder hacerlo, por supuesto.
porque tenemos que recordar que el hecho de que se señale que hay personas que tienen riesgos para salir, o el hecho que te digan que haya una situación donde tú no puedes estar cerca a 1,5 metros o 1 metro, como quiera que la norma la hayan modificado, ¿qué es lo que se busca? Se busca que proteger la vida. Si nos vamos contra esa norma, entonces estamos de una u otra manera afectando o dando una condición tal vez de problemas tal vez a esa persona que simplemente como trabajador diga, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar o me están obligando a trabajar. Entonces ahí ya es un tema de exposición al peligro. Habría que analizarlo detalladamente porque tampoco es tan fácil mencionarlo sobre qué situación puede calzar en el tipo penal. Ahora, yo lo digo de forma general, tipo penal, porque puede ser que también no lo haya. Dependerá del caso en particular, porque temas penales son temas más delicados. Sí, sí. Ok, listo. Ahora sí, Dani, creo que ya Tengo, no sé si te contestaron o en estricto, sí, desde el punto de vista administrativo existe muchísima responsabilidad. Desde el punto de vista civil, penal, existe responsabilidad. El Ministerio de Salud está estableciendo mecanismos en los que ellos, al notificar que tú estás incumpliendo alguna disposición, van a poder inmediatamente dar aviso a todas las entidades que ellos correspondan relacionadas contigo, llámese al ministerio, a la municipalidad, a SUNAFIL, a la dirección de salud de zonal de donde está tu empresa, y van a procurar que ellos tomen medidas coercitivas frente a tu empresa. ¿Sí? Me preguntan, al ingresar mi información, el sector y actividad salió por defecto y está de manera errada, pero no sé cómo modificarlo. ¿Qué debo hacer? En estos casos, y lamentablemente el trámite es bien engorroso, debemos de buscar comunicarnos con la mesa de ayuda porque ellos son quienes deben de actualizar la clasificación de la empresa. Lo que sucede es que inmediatamente o por default, su RUC tiene un giro comercial y de acuerdo a ese giro comercial es que se ha establecido el sector al que usted pertenece, al que pertenece su empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es comunicarnos con la mesa de ayuda para que ellos puedan editar al sector al que usted pertenezca. Va a ser, no lo permite, la plataforma por sí sola no lo permite. Es muy complicado. Nos pregunta Rachel, por ejemplo, una persona natural que presta servicios de limpieza, ¿cómo se registra para poder regresar a trabajar con sus clientes? En estricto, una persona natural, como comenté hace un momento, no tiene que registrar su plan, no está en la obligación de registrar su plan. Por supuesto que tiene que usar los CPP que correspondan, pero no tiene que utilizar su plan, registrar su plan. Entonces, ella, por trabajar como persona natural, que no es lo mismo que tú tengas una empresa con un empleado, ahí sí estás obligado. Pero tú eres una persona natural que como persona natural vas a hacer algunos trabajos, no estás obligado. No estás en la obligatoriedad de presentar un plan. Me pregunta Rachel también, una ONG sin sede que no tiene mayor movimiento económico, también tiene que registrar su plan en el SISCOBIC. El registro en el SISCOBIC no va relacionado con el movimiento económico, va relacionado con que físicamente los trabajadores puedan desarrollar alguna actividad y que no lo puedan hacer desde su domicilio o desde algún lugar donde puedan empezar a realizar teletrabajo. Una vez que se levante la inmunización obligatoria. Es decir, de ser el caso que esta ONG no tenga personas que tengan que trasladarse y desarrollar actividades en las instalaciones de la empresa, mientras que así sea, no está obligada, porque en la práctica no se ha reanudado. O si es que están haciendo trabajo remoto. De ser el caso, independientemente del movimiento económico que tengan, de ser el caso que ya tengan que apersonarse, empezar a realizar trabajos en las oficinas, sí debe de registrar su plan en el SISCOBIC. Samuel nos pregunta, ¿están obligadas a presentar el plan las empresas que están operando mediante el trabajo remoto que probablemente continúen hasta que se levante esa emergencia? Como justo lo acabo de comentar. En el caso que
haya una empresa que esté trabajando de manera remota, esté haciendo trabajo remoto, no está, y por este desarrollo de sus actividades de manera remota, sí esté facturando, brindando servicios, cobrando, teniendo actividad económica, puede ser que tenga hasta más actividad económica de antes de la cuarentena, cual fuese la situación, no está exponiendo a sus trabajadores a alguna contingencia de poder contagiarse, porque ellos no están movilizándose, están en su propio domicilio. Ergo, no está obligado a presentar este plan. Recuerden que el plan de vigilancia, control y prevención del COVID en el trabajo para los trabajadores. O sea, lo que busca el plan es ver de qué manera vamos a cuidar que los trabajadores no se vayan a enfermar. Pero si estamos haciendo trabajo remoto, podemos seguir facturando y podemos facturar hasta más y maravilloso. Pero si es que ya tiene que salir una persona a entregar una factura o a entregar un sobre o a recoger alguna prueba o no lo sé, ya tendríamos en ese caso que tener nuestro plan, inclusive para ese único trabajador. Porque aquí vamos a registrar. Yo puedo tener 20 personas en planilla, pero solo uno que va a reactivarse. Entonces, para la pregunta que me hace Samuel, si es que siguen trabajando de manera remota, no es indispensable. Isaías Pérez me pregunta si una persona natural con negocio, con 3 trabajadores, puede hacer protocolos, procede a hacer protocolos. Como persona natural con negocio, no estás obligado, porque específicamente indica persona natural no están obligados. Sin embargo, al tener exposición de tus personas a que se puedan contagiar, sí es recomendable, por supuesto, que tengas tu plan. Ami Horna nos pregunta, ¿puede una municipalidad, mediante una ordenanza, obligarme a realizar mi registro de SIS-COVID a pesar de ser una persona natural y no estar obligada y no poder continuar con mi registro debido a que no me sale que ha ocurrido un error? No, no lo puede hacer. De hecho, la resolución 101 y la 377 indican claramente que no pueden exigir ni los gobiernos regionales, locales, ni ninguna otra entidad algún procedimiento adicional al que ya está especificado. En ese sentido, ha sido bastante claro estas resoluciones no están obligadas, ¿sí? Me indican, a ver, otra pregunta que tengo acá. Me dicen acá, yo como negocio que contrato a dicha persona natural, es una repregunta lo que comenté hace un momento, usted como negocio contrata a una persona natural para limpieza, usted sí está obligada a declarar a esta persona dentro de vuestro plan. Recuerden que el plan tiene uno de los pasos es registrar a los trabajadores. Y cuando usted registra a los trabajadores, va a registrar a los trabajadores que son propios, que son de ustedes, y a terceros. Permítame que en esta diapositiva lo estoy explicando. Dice trabajadores propios y trabajadores terceros. En esos trabajadores terceros, ahí usted va a tener que incluirla ahí, porque ella va a tener que formar parte y cumplir las disposiciones de vuestro plan. Entonces, independientemente de que ella como persona natural no es obligada, pero usted sí la debe incluir dentro de su plan. Sí la debe incluir dentro de su plan. Me preguntan si es que es obligatorio la medición de la temperatura. Sí es obligatorio y es recomendable. Es obligatorio porque naturalmente que de esa forma vamos a poder filtrar a todos los trabajadores que no tengan uno de los síntomas. La recomendación es que adicionalmente ustedes, y si es posible, a diario, establezcan un filtro y que todos los trabajadores declaren cada día que van a trabajar que no tienen ningún síntoma. Y lo pueden hacer mediante un correo, un WhatsApp, como fuese. Pero sí es recomendable porque de esa forma vamos a poder filtrar si es que alguno tiene alguno de los síntomas. Hoy, la fiebre es la más relacionada con el SIS-COVID. Entonces, sí es recomendable de que... Preguntan, Dani, si la empresa en la que yo trabajo está en un edificio y en el edificio ha tomado como política de precaución
tomar la temperatura antes de que ingrese cualquier persona al edificio, ¿será necesario que la empresa también tome la temperatura en la oficina? Considerando de que puede variar la temperatura de la persona desde que cruzó la puerta del edificio hasta el piso en el que esté. En estricto, va a depender de cómo tú estructures tu plan. Y sobre todo que tu plan sea sostenible. Si es que dentro del edificio sí existe algún mecanismo donde se pueda detectar la temperatura de tu trabajador y que tú puedas tener acceso a ese registro y que aquella persona que va a tomar la medición de la temperatura, por supuesto que es una persona que está capacitada, bien orientada y saber qué hacer, entonces, por supuesto que puede ser incluido dentro de tu plan, que allí se va a hacer la toma de la temperatura. Lo que procura el espíritu del plan no es que todos, si son 20 oficinas, las 20 tengan que medir la temperatura a pesar que ya le enviaron a la puerta. Por supuesto que puede ser válido aquella medición, siempre y cuando sí tengamos acceso a que esa revisión se está haciendo de manera correcta, esa lectura se hace de manera correcta y que de ser el caso, que alguien tiene una temperatura mayor a los 37.5 grados, pueda ser observado. Si es 38 grados, por supuesto que tiene que regresar a su casa, ¿no? O, perdón, tiene que seguir los procedimientos de acuerdo a lo que diga tu plan también, porque si es que tu plan dice que tiene 38 grados, inmediatamente debería de saltar el profesional de la salud. En caso que no lo tengas, el supervisor del sistema de seguridad del trabajo, que deberían de derivar a aquella persona a un centro de salud y o hacerle una prueba. Entonces, sí se puede delegar a un tercero, a un contratista. Pues hay muchas empresas que es una fábrica y la fábrica tiene una única puerta de entrada, pero la vigilancia la tienen terciarizada con una empresa de seguridad y le delegan a esta empresa de seguridad que tome la medición de la temperatura para todos sus trabajadores. Por supuesto que es válido. Es exactamente el mismo ejemplo. Samuel me pregunta, en el caso de una IRL con domicilio fiscal, ¿coincide con el domicilio del propietario que desempeña la labor de gerente? ¿Debe inscribir su plan si el resto de sus trabajadores realizan trabajo remoto? En estricto, si es que coincide las direcciones, él no va a desarrollar, si no va a desarrollar actividades de tener que salir en este caso, su domicilio, que también es su domicilio fiscal, o sea, donde él vive y donde es su domicilio fiscal, si él no va a tener que salir y va a poder desarrollar las actividades dentro de su propia casa, se puede considerar inclusive que es el trabajo remoto. Entonces, no debería de haber mayor objeción ahí. Pero la recomendación siempre va a ser que busquemos ir estableciendo algunas medidas para prevenir, porque probablemente van a haber algunas de las actividades que ya no puedan ser remotas y tenga que salir a alguna reunión a recoger un plano, a recoger una muestra, a recoger un documento, y entonces ya deberíamos tener algún plan para esa situación. Entonces, es recomendable que efectivamente todos estructuren sus planes. Nosotros como Parker Russell estamos acompañando a varias empresas en el desarrollo de estos planes de vigilancia, operación y control. Los podemos ayudar con todo gusto. Es muy importante de que estos planes siempre se coberturen las dos aristas. La primera, que es la legal. Hemos conversado del Decreto Supremo 044, de las 239, la 377, hoy ha salido la 110, y entonces existen tantas normativas que debe de tener una óptica legal en vuestro plan. Y se debe coberturar también el aspecto médico. Y entonces el plan debe ser consecuencia de la fusión de estos dos profesionales, y nosotros como Parker Russell estamos brindando estos servicios porque dentro de nuestro portafolio de profesionales forma parte también un médico en especialidad ocupacional. Apreciaré que me indiquen si es que tienen alguna otra consulta, doctor Carlos, si es que hay alguna otra duda. No, no tenemos más consultas. Creo que ya ha sido muy clara tu posición, muy didáctica, con los apoyos del doctor Jorge Rodríguez y del doctor Edwin Mendoza para aclarar algunas consultas. Creo que no hay nada más, así que damos las gracias a Dani por la exposición, a todos los que se han quedado hasta ahora, ya
Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Si alguien tuviese alguna duda adicional, los invitamos que nos puedan escribir en cualquiera de nuestros canales o nuestras redes sociales. Muy buenas noches, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana.